Marta capta perfectamente la idea de la persona y los problemas que a ella le decimos. Marta lo capta, empatiza contigo y te da esa posibilidad de hacerte reflexionar que, en mi opinión, es lo que ha hecho que yo mejore espectacularmente con ella en los últimos 2 meses. Es una mujer que se ve que lo que quiere es ayudar a los demás. Es una experta en la programación neurolingüística. Nos ha explicado, a mí me ha explicado perfectamente lo que es eso. Considero que es dificilísimo. Pero Marta tiene una capacidad clínica muy importante y es que es una mujer tremendamente empática. Tiene ilusión por su trabajo y luego tiene una gran empatía. Entonces es capaz de ponerse en tu lugar y es capaz de pensar como tú piensas. Creo que es infinitamente difícil empatizar coaching de la manera que ella lo hace, y por momentos que llegues a perder el miedo, la vergüenza. Un tío tan vergonzoso como ella ha ayudado a que rompa ciertas barreras. Su trabajo, cómo consigue que el coaching, riéndose, esté formándose. Eso es dificilísimo. Desde aquí, le doy enhorabuena. Marta es una persona que transmite tranquilidad, afinidad, cercanía. La verdad es que da gusto estar con ella. Es decir, es una persona de estas personas con las que dices que te sientes a gusto y te gusta hablar. Personalizada, esa entrega. Decir que ole por Marta, porque es verdad que no solamente su licenciatura en psicopedagogía, que me parece interesante en cuanto a que acredita unos conocimientos de base, sino que toda su habilidad como coach me ha servido. Con Marta, la verdad es que todo ha sido cercanía, proximidad, y no te das cuenta realmente de lo que significa el coaching hasta que no lo pruebas. Si tuvieses que definir con una palabra un proceso de coaching conmigo, ¿cuál utilizarías? Sin dudarlo, compromiso. Hay otra serie de cosas o palabras, podría hablar de humanidad, de sencillez, de proximidad, de cercanía, de confianza máxima, pero compromiso.